¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, muy contenta de poder compartir con ustedes este seminario latinoamericano de niñez, adolescencia y familia, el cual ha sido realmente un desafío no solamente por la cantidad de disertantes, tanto de Latinoamérica como españoles, sino también la manera nueva que tenemos para comunicarnos, una nueva forma de trabajar, una nueva forma de estar unidos. Así que muchísimas gracias por quererlo compartir y justamente uno de los temas que más me ha preocupado siempre es la situación de los niños y niñas y adolescentes que no pueden crecer bajo el amparo y la protección de una familia. Justamente por eso, una de las instancias que considero que tienen que tenerse en cuenta para poder estar siempre juntos y unidos en torno a estos derechos es el tema de cómo hacemos para que estos niños y estas niñas, aquellos que sufren tanto por no poder crecer y por haber sido victimizados, o muchas veces porque situaciones adversas hicieron que sus progenitores no los pudieran contener, tienen que acceder a una familia. ¿Y cuál es la manera, cuál es la mejor forma, cuál es la solución o la respuesta que como instituciones podemos dar? Bueno, justamente por eso llamé a esta conferencia la práctica en adopción. La práctica que tenemos que tener en la que debemos incluir, ¿sí?, el respeto de estos derechos. Comencé en la justicia hace más de 30 años y puntualmente en un juzgado de menores donde tenemos amplísima competencia para responder a estos requerimientos, a los niños y niñas y adolescentes vulnerados, con amplísima competencia, no solamente aquellos que eran víctimas o que habían tenido un trato negligente o bien habían sido delegada la responsabilidad parental de sus progenitores, sino también en todas las situaciones de familia, incluso hasta en los procesos de adopción, y también con los adolescentes y las adolescentes que vulneran derechos, o sea, que están insertos en el sistema ahora ya penal juvenil. Las peores situaciones que se han vivido y que se vivían en estos lugares era precisamente esto, ¿no? La falta de respeto por estos derechos fundamentales de crecer en familia. Porque la familia, una familia que lo ame, que lo sostenga, que sea el ambiente donde le encuentra esa paz, ese amor, es lo que merecen todos y cada uno de los niños y niñas latinoamericanos. Muchos de ellos, como digo, han sido vulnerados y las autoridades llamadas a protegerlos puntualmente no cumplen con esta tarea de manera eficaz y acabada, no por una falta de voluntad, pero sí a veces por falta de capacitación o por falta de recursos económicos, humanos. Por ello creo que es muy importante, ¿sí?, pensar cómo se pueden revertir estas situaciones, cómo debemos hacer la práctica. Y esto tiene que ver también con mi tarea en un momento como secretaria de un juzgado, luego como magistrada, y cuando ya pude tener este poder de decisión, pensé que realmente sola no se podía solucionar el tema. Desde el Poder Judicial, omnipotente, o desde las instituciones del Poder Administrador, o desde las ciencias jurídicas, sino que debíamos entrelazar todas estas ciencias y estas instituciones para dar una solución más integral, más acabada, más seria, más eficaz, más justa. Entonces, puntualmente, en este tema de la adopción, pensé que era relevante crear otra manera, otra forma. Pero ¿qué pasó? Nos encontramos con lo que nos encontramos siempre, falta de recursos. No había posibilidades de nombrar equipos especializados. Y yo pensaba en este tema de equipos especializados porque hasta ese momento incluso los que pretendían adoptar no tenían una evaluación seria, interdisciplinaria, y que les pudiera permitir dar un hogar feliz a estos niños y niñas que ya habían sufrido, muchos de ellos, u otros que nacían a la vida pero sin la posibilidad de crecer con su familia biológica. Entonces, en una de estas, justamente hablando de los profesionales que tienen que prestar este servicio, una mamá adoptiva me contaba cómo había sido su experiencia de control, de seguimiento, a través del cuerpo, en ese momento, de delegados de libertad vigilada, ahora cuerpos auxiliares interdisciplinarios, porque la trabajadora social que la había visitado no había tratado digamos, respeto a su situación, había hecho indagación en el barrio, había expuesto su situación de intimidad, que era solamente controlar cómo estaba su bebé, su niño, y realmente que no lo había hecho como una persona que tiene que contener y que sabe, ¿sí?, de qué se trata el tema de la vinculación adoptiva. Por eso pensamos que había necesidad de trabajar con todas las instituciones y también con todas las partes, tanto los profesionales, a través de una capacitación específica, como también
de aquellas personas que están involucradas en este tema, ¿sí? Cuando un niño o una niña sufre es porque no tiene una familia que lo pueda contener. Cuando un niño o una niña sufre, tenemos que actuar los distintos poderes del Estado, las distintas instituciones. Entonces, esta necesidad de recibir, de evaluar, de contener, de seguir acompañando e involucrando a todas las partes, no se puede hacer si no tenemos profesionales capacitados y si no tenemos esta voluntad de decidir en conjunto. Entonces, intervenimos con mujeres gestantes, progenitoras, familias biológicas que tenían dificultades para asumir a estos niños o niñas, para contenerlos, cuidarlos. También, como digo, con aquellas personas que tienen o que desean vincularse con un niño o una niña, como padres, como madres. También los niños, muchos de ellos recién nacidos o concebidos incluso, porque esta actuación también se daba con mujeres gestantes, mujeres que estaban esperando un bebé, un ser humano, pero que no podían, sabían o no iban a poder contenerlo. Si bien es cierto que esto no se puede decidir durante el embarazo, es muy importante el acompañamiento a esta mujer en esa situación difícil. Entonces este acompañamiento también se daba a ellas porque se las respetaba como personas, se las contenía y se las consideraba. Y muchas veces el escucharlas ya era una gran ayuda. También, como digo, las instituciones, los profesionales de las distintas ciencias, que muchas veces incapacitados o sin experiencia, no podían responder al requerimiento a lo mejor de una persona que se presenta en un hospital para tener a su hijo y dice, no me puedo hacer cargo, o no quiero, o no debo, o tengo determinadas situaciones. Y se presentaban también, ¿no es cierto?, en este caso, violencias para tratar de obligarla a que asuma algo que no quiere, que no puede. Y así se da también el tráfico de niños. ¿Por qué? Porque cuando se producen entregas en ámbitos que no son los adecuados, que no son los jurídicos, que no son la justicia competente, se produce el tráfico aunque no exista, ¿sí? Aunque no exista este intercambio económico. Muchos niños y niñas son reducidos a mercancía, despojados de su identidad, entregados como una cosa sin respetar su dignidad. Algunos de ellos, como digo, no está este intercambio económico, pero sí no se los trata como sujetos de derecho, sino como algo que te puedo dar. ¿Cuándo lo vamos a tratar como sujetos de derecho? Y esto lo que hablábamos también con aquellas personas que tenían esta dificultad de asunción de una maternidad o una paternidad, era esto, ¿no? Tratémoslo como sujetos de derecho y garanticemos que va a ingresar a una familia sana y preparada para ello. Pero para poder ofrecer esto también tenemos que tener esa familia sana y preparada, evaluada, con seguimiento, con acompañamiento, no solamente en el trayecto que tenemos desde la decisión de adoptar, sino también después de que esa vinculación se ha producido. Como decía, nos encontramos con mujeres gestantes temerosas, que dejaban a veces a disposición del tribunal, o como digo, en el hospital, al fruto, ¿no es cierto?, de su gestación, y realmente tenían un gran sufrimiento e inquietud, y teníamos que comprenderlas y contenerlas. Y sobre todo, esta evaluación también significaba dar a veces la oportunidad a estos niños y a estas niñas de que crecieran con su familia biológica, porque posiblemente los problemas que tenían se podían solucionar cuando no eran muy internos o cuando no eran precisamente tan graves como para tener que desvincularse de un hijo o una hija. Entonces, qué importante que era contenerla en ese periodo para que la decisión, si este consentimiento fuera realmente informado, serio y contenido sobre todo. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que tanto esa mujer como ese niño tienen derechos humanos inalienables, imprescriptibles y que no pueden dejarse de lado. Entonces, precisamente lo que se tenía en cuenta es escucharlas para que manifestaran todas sus inquietudes, incluso sus temas de salud. Yo siempre decía, bueno, cuando un niño nace y tiene que crecer con otra familia y necesita a lo mejor alguna asistencia en salud, tenemos que tener esa historia clínica o ese legajo o ese relato de cuáles son los temas familiares, ¿sí? Y a veces también se presentaban diciendo, bueno, lo entregué en la puerta del hospital, lo sacaron, o bueno, apareció una mamá con una bolsa de mercadería llorando que se la habían dado por su hijo en la puerta en ese momento, ¿no es cierto?, de un estudio jurídico. Y bueno, no sabemos realmente si podíamos llegar a satisfacer esa inquietud y ese derecho del niño a crecer con ella y de ella a crecer con el niño más allá de su problema, más allá de lo que habría hecho. Y por suerte, sin darle intervención a la justicia penal, pudimos encontrar a las personas que se habían apropiado de su bebé. Ella pudo criar a su hijo. ¿Por qué? Porque tuvo un lugar donde
se contuvo y porque tuvo la confianza, porque precisamente cuando empezamos a trabajar en esto, lo que hacíamos era difundir nuestro trabajo y manifestar que si tenían algún problema, ¿sí?, con su embarazo, tenía quien la pudiera contener, quien la pudiera ayudar. Y eso fue muy importante para frenar también el tráfico de niños, respetando siempre el derecho de las mujeres a decidir cuando esa decisión implicara considerar al hijo o hija sujeto, persona con derechos y no objeto de propiedad o de despojo. Velar por los derechos de los niños y niñas es lo más importante que tenemos que hacer cuando ejercemos esta magistratura, con una vinculación idónea, ¿sí?, con una vinculación que proteja a todas las partes y que, como digo, trate de terminar con esta vulneración de derechos, que también tiene que ver con la identidad, cuando existe el tráfico, la apropiación o la inscripción de niños ajenos como propios. Precisamente esto es uno de los temas más importantes que también prevé la Convención, ¿sí?, el derecho a la salud, priorizando la salud de la gestante, priorizando la salud del niño cuando nace, la salud de los niños y niñas cuando son violentados y tienen que ser separados de su centro de vida. Entonces, qué importante que es también pensar en todos ellos y en aquellos que los quieren recibir como hijos, que también tienen que ser evaluados, contenidos, capacitados, para poder recibir a niños más grandes, por ejemplo, ¿sí? Muchos casos recibíamos que a lo mejor venían ya, como digo, con los niños puestos, y cuando hablábamos con ellos de esta situación de que no podían conservar un niño que habían comprado, ¿sí?, cuando realmente se los contiene, se los habla, teníamos la buena voluntad de decir, bueno, doctora, nos inscribimos, tiene razón, no podemos, la base de nuestra familia sea la mentira o la ilegalidad. Por eso es tan importante, como digo, esta intervención personal, especializada, profesional, interdisciplinaria, ¿sí? Porque precisamente cuando las vinculaciones no están con todos estos, digamos, parámetros, contenidos, vemos inseguridad en los receptores, ¿sí? Muchas veces, como también una de las cosas que me hizo pensar en este tema y convocar a personas, profesionales para trabajar en conjunto, era aquellos casos en los que habían asumido a estos chicos, o comprados, o regalados, o dados en adopción, pero sin la verdadera preparación y evaluación, venían a devolverlos cuando eran adolescentes porque tenían problemas de vinculación, no eran lo que ellos habían esperado. ¿Cuántos chicos son dejados a un biológico cuando tienen adolescencia? No nos ocupamos de ellos, y bueno, con más razón aquellos que no son asumidos como hijos. Por eso es tan importante esta intervención, como digo, interdisciplinaria e interinstitucional, ¿sí?, para que los adultos que receptan a estos chicos se nieguen a estas entregas directas, y esto posibilitó en su momento también el freno del tráfico. Porque cuando tenían noticia de un niño o una niña que no podía crecer con su mamá y se la ofrecían, bueno, lo denunciaban o lo decían al tribunal para que pudiéramos intervenir en el caso y contener a esta mamá, a este papá, porque también hemos tenido casos de matrimonios que por situaciones diversas, la mujer queda embarazada de otra persona, y entonces para conservar la familia venían ambos a decir, bueno, no los podemos hacer cargo de esta criatura y queremos que sea feliz en otro hogar. Eso también fue muy importante. Había muchas mujeres con las cuales hablábamos que nos decían, bueno, yo tengo tantos hijos, no me aceptan otro, pero yo quiero que tenga un papá y una mamá, algo que yo no le puedo dar, y que sea feliz. Entonces, también esto se transmite a aquellos que quieren adoptar, porque se les dice, bueno, no hay que ocultar la situación de hijo adoptivo, porque es un orgullo de que ese niño haya sido tan querido por esa mamá que lo pudo tener y que lo quiso tener, y luego muy querido por ustedes que no pudieron concebirlo, pero que tienen todo el amor y toda la predisposición para seguir, digamos, conteniéndolo y cumpliendo con sus deberes de responsables parentales. O sea, lograr la protección, formación integral y su desarrollo. También eso tiene que ser comprendido por los inspectores de salud. Por eso es tan importante que existan equipos que no solamente contengan a las partes, sino también a las instituciones, que muchas veces revictimizan y maltratan a aquella persona que no puede hacerse cargo de su hijo, o cuando viene con esa inquietud le dicen, bueno, tendría que terminar con este embarazo si no lo quieres, sin pensar en que hay una vida que merece que se respete, y sin pensar las consecuencias que puede producir esta decisión en esa parturienta, que muchas veces vienen con varios meses de gestación. Otro tema interesante e importante es el de las personas con discapacidad que tienen estas situaciones, ¿sí? Y que muchas veces también este niño o esta niña, y hemos tenido casos, los llegan a tener y los aman, aunque por ahí en alguna situación necesiten una ayuda o un apoyo para poderlas criar.
El tema acá es que este intercambio de instituciones, este intercambio de situaciones y este trato, como digo, interdisciplinario va a ser mucho más eficaz si realmente le damos la importancia que tiene. Y también dejamos de lado los aparatos burocráticos, ¿sí? Porque muchas veces, por todas estas trabas que ideológicamente se han ido poniendo, la mujer prefiere entregarlo a alguien que no conoce y no someterse a que su hijo quede 30 días, 45 días, meses, privado de familia en una institución, y ella indagada toda su familia cuando realmente no quiere y no tiene, ¿no es cierto?, la voluntad de que ese niño sea asumido, ni por ella, ni por su familia, que quizás es la que logró que ella en este momento se encuentre en una situación tan vulnerable. ¿Sí? Hemos tenido casos de chicas que son mayores de edad y dicen, bueno, no me quiero hacer cargo, no puedo, pero tampoco quiero que se haga cargo mi mamá ni mi familia, no quiero ni que sepan mi situación, y tiene derecho a decidir esto. Y el Estado no puede vulnerar esta autonomía de la voluntad a la que tanto se ha referido el nuevo Código Civil, presionando para que diga datos, para que ese niño crezca con una familia biológica que no pudo contener esta mamá, ¿sí? Yo he tenido casos que incluso, a lo mejor abuelas, tenían sí, ha habido casos terribles de niños muertos por no haberlos vinculado a otra familia, porque precisamente se ha forzado la asunción de este niño o niña por una abuela, que quizá, como yo digo a veces, no puedo criar a su hija siendo más joven, ¿quién me va a garantizar que va a poder criar a este nieto? Y esto lo veo mucho en el fuero penal juvenil. ¿Cuántos niños, niñas, adolescentes, ¿sí?, llegan con sus abuelas, que hacen lo que pueden, pero no los pudieron contener, no los pudieron criar con amor, y no tuvieron a esa mamá y a ese papá y se sintieron abandonados toda su vida? Cosa que no sucede cuando se los puede vincular a una familia que los va a amar y que les va a dar todo lo que necesiten. Esto también tiene que ver con el artículo 35 de la Convención que habla del tráfico y que compromete a los estados, partes, a impedir el tráfico de niños. Lamentablemente no hemos conseguido que en el Código Penal, a pesar de haber demasiados digamos, proyectos, se incluya al tráfico cuando se vincula a un niño con un adulto que no tiene, ¿sí?, los requisitos legales, que no se encripta en el registro de adopción como lo pide, por ejemplo, el Código Civil argentino. Si no está inscripto no puede llegar a tenerlo, porque esta inscripción también tiene que ver con este tema de la evaluación, del seguimiento, de la contención y de saber a quién, porque como justicia, como organismos responsables, tenemos que saber a quién le estamos vinculando con este niño o esta niña que ya sufrió muchas veces la desvinculación de su familia biológica, y no tenemos por qué castigarlo con vincularlo con alguien que quizás no lo pueda asumir. Y es muy importante esto, porque impedir el tráfico es impedir también, como digo, que este niño sea nuevamente victimizado, que se lo tome como un objeto y no como un sujeto de derechos. Por eso, la manera de cubrir estas instancias, como vengo diciendo, y de dar luz a los involucrados, es la creación de equipos interdisciplinarios de adopción, y lo digo con conocimiento de causa porque creamos este primer equipo en Mendoza, y que luego, ¿no es cierto?, dio lugar a una publicación que veremos que se llama La práctica en adopción, donde se explicaba el porqué y el éxito que había tenido esto de hacerse cargo. Y se hizo sin plata, sin recursos pagados, con recursos humanos y con voluntad y con compromiso. Precisamente las personas que ustedes ven en la pantalla son las que estuvieron en esas primeras instancias en este equipo. Personas que eran de trabajo social, de la psicología social, de la psiquiatría, del trabajo social y también de las ciencias jurídicas. Todo esto nos hace llegar al tema de la problemática. ¿Por qué los niños llegan a estas instancias de no poder crecer con su familia biológica? Y precisamente vemos en el siglo XXI una génesis de situaciones y legislaciones y prácticas que muchas veces, en vez de darle mayor luz, mayor claridad y mayor respuesta de respeto de derechos, los han perjudicado. ¿Por qué? Porque precisamente no tuvieron en cuenta, ¿sí?, que lo primero y lo prioritario que dice la Convención es el interés de los niños. Y realmente se respeta más el interés de los padres que victimizan y violan, de los protocolos, de las ideologías, y no precisamente de lo que el niño y la niña necesitan. Los responsables de esta protección, como bien ustedes saben, es la familia en primera instancia. Pero si no puede la familia, la misma Convención dice que son los poderes del Estado, ¿sí?, el Estado mismo, a través de las distintas organizaciones, de las distintas jurisdicciones en cuanto se llama el Poder Judicial, y también de la sociedad, de la comunidad y de las asociaciones como la AMPIONAF, que están capacitando y tratando de que este discurso que tanto conocemos se lleve a la práctica. ¿Cómo podemos apoyar? Y bueno, en realidad podríamos tener apoyos familiares, apoyos comunitarios, apoyos educativos, apoyos para la salud física y mental de aquellos que tienen que cuidar a los niños, programas de acompañamiento. Pero si no se logra con esto que podemos aportar, el merecido cuidado
el adecuado cuidado de niños y niñas, tenemos que resolver lo que sea más eficiente para su felicidad, para su armonía, para su vida. Las medidas que se toman de acuerdo a las convenciones y a las leyes que tenemos en América Latina pueden ser de protección, que son aquellas emanadas, ¿no es cierto?, de los órganos competentes, generalmente el órgano administrativo, a partir de la Convención de los Derechos del Niño, que habla de la desjudicialización. Y entonces tenemos que, cuando se viola el derecho de niñas y niños, va a ser el órgano administrativo, el órgano del Poder Ejecutivo, el que se va a encargar de preservar, restituir y reparar las consecuencias de esta privación de derechos, y puntualmente los va a tratar de dejar en su propio centro de vida con esta contención. Cuando esto no es posible, se toma una medida que se llama excepcional, medida de protección, que tiene que ver con privar a ese niño de ese centro de vida y vincularlo, ¿no es cierto?, temporal o permanentemente con otro grupo familiar. Puede ubicarlos, como digo, con miembros de la familia, porque la delegación de responsabilidad parental solamente puede ser a familiares, o también puede haber un ingreso de estos niños a albergues, ¿sí?, o a lugares, instituciones, donde tienen cuidados parentales a través de familias cuidadoras, o bien en hogares cuando son niñitos más grandes. En Mendoza, en el lugar donde yo vivo, existe la casa cuna, donde hay niñitos de 0 hasta 6, 7 años, divididos, por supuesto, por edad, de 1 a 2 en un lugar, y lo lamentable es que muchas veces tiene un hermanito, y como es hasta 2, el hermanito de 3 tiene que ir a otro hogar, y el niñito recién nacido se queda solito, más allá de que, bueno, tiene las personas que lo acompañan en la institución, pero es una institución, y el cuidado, por más amor que se tenga, nunca es personalizado, nunca es como el que nosotros le hemos dado a nuestros hijos, o pretendemos que se le dé. Siempre estas medidas que se toman excepcionales son limitadas en el tiempo y exigen un control de legalidad. La justicia tiene que revisar cuando un niño o una niña es privado de su medio familiar, de su centro de vida. Y estos controles se hacen a través de audiencias en algunos estados, en las que tienen que concurrir tanto los padres como aquellas personas relacionadas, las que tomaron la medida, también la defensa pública y muchas veces el Ministerio Público o curador admiten según la legislación de cada país. Entonces, tenemos plazos de acuerdo a determinadas situaciones. Cuando un niño o una niña, por ejemplo, en la legislación argentina es dejado, no tiene filiación establecida, los padres han fallecido, no tiene ningún familiar, tenemos 30 días para buscar, ¿sí?, para saber si hay alguien de su familia que lo pueda contener. También a veces, en algunos casos, a mi criterio equivocado, se buscan miembros de la comunidad o algún referente afectivo de quién, si el niño es recién nacido. Entonces yo considero que esos 30 días de plazo, prorrogables por un plazo igual, son realmente perjudiciales. Muchas veces, como digo, en un caso, una pareja de nacionalidad chilena dejó un bebé, no se podía hacer cargo, se fueron, bueno, los persiguieron hasta su país. O sea, cuando un padre o una madre no lo quiere, realmente creo que hay que evaluar cuál es la mejor solución, y no por una cuestión ideológica, decir, bueno, sí, tienen derecho a crecer con sus padres, a ser criado por ellos, a conocerlos, pero cuando ellos no lo quieren, después el niño sufre, porque no existe esa vinculación, ese enamoramiento que a veces sí surge en la adopción con padres que quisieron tenerlo aunque no pudieron. Los padres, cuando toman esta decisión, por ejemplo, en el primer caso directamente no existen, no están, lo dejaron o murieron. En el segundo caso, los, los padres toman la decisión, no pueden, no quieren. Hay que esperar 45 días también después del nacimiento para recién tomar esta resolución. Nosotros en ese momento trabajamos, ¿sí?, en todas las instancias, como digo, desde el embarazo hasta el nacimiento, y si había una ratificación, no lo seguíamos persiguiendo. Sí habíamos evaluado certeramente, porque esta decisión no es solamente tengo el hijo y tengo el estado por operar y no lo quiero ver porque me pongo a llorar, porque en ese caso realmente hay alguien que lo contiene en la familia. El caso es cuando ambos deciden no hacerse cargo por otro tipo de cosas, ¿sí?, que no son por 45 días, ni se puede, así como pueden cambiar en 45 días, pueden cambiar en 2 meses o un año, pero precisamente creo que dejar a un niño o una niña, como ha sucedido en hospitales, 45 días o en casa cuna o en otros lugares donde hay, vamos a ver la cantidad de cunas que tienen, por esperar que cuando se ha decidido y se ha manifestado, ¿sí?, como bien dice nuestro Código Civil, cuando hay un consentimiento claro, un consentimiento informado, incluso yo puedo decir, quiero tener un hijo y me someto a las técnicas de reproducción humana asistida, por ejemplo. Si yo estoy bien informada, cuando yo digo sí, me tengo que hacer cargo. Bueno, en este caso, yo estoy bien informada y puedo decir no.
Y esto tiene que ser tomado por las autoridades y no tiene que seguir sufriendo este niño, porque sabemos, aquellos que los hemos tenido y que hemos estudiado estos temas, que los primeros días de un bebé, y sobre todo muchas veces que son prematuros, son fundamentales para su desarrollo, tanto físico como mental. Entonces, y emotivo. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Las causas principales de privación de familia, en el tercer caso que vamos a analizar, que ya no son niños recién nacidos, sino son chicos más grandes, es el maltrato, un 46%, el abandono, un 37%, es el trato negligente, no a la escuela, abuso sexual. Muchísimos tenemos casos, o sea, aunque muchos no podemos comprobarlos, porque se somete a los niños y a las niñas a una investigación que a veces no están dispuestos o no pueden asumir. Pero de todas maneras sabemos que hay mucho maltrato, abuso, abandono, trato negligente. Por esos motivos se tomó la medida de privarlos de su medio familiar o de tomar, como decimos, una medida excepcional. Justamente tenemos más de 10.000 chicos en Argentina, por lo menos en el año 2017, ahora quizás sean más, el 40% de ellos son adolescentes o jóvenes de 13 años o más, o sea que tenemos un 60% de niñitos que están necesitando una familia y que están privados de ellas. Por más que estén en dispositivos residenciales, sabemos que esto no es lo adecuado porque no hay una seguridad. Entonces, dar 180 días es, bueno, puede ser 90, yo diría 90, diría 30, diría el juez decide, pero máximo 180. Pero acá tenemos casi el mínimo, diría, 180, más todas las veces que se puede prorrogar, y la cantidad de años que los niños permanecen en estos lugares son realmente terribles para su vida y para su futuro. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasa con las evaluaciones? ¿Qué pasa con los equipos interdisciplinarios? Tenemos que hay poco presupuesto para esto. Entonces, por eso se demora más para evaluar si hay familias, si no hay familias, si me tengo que trasladar. Esto ha producido que muchos niños y niñas, ¿sí?, que están siendo violentados por sus familias, sean incorporados o vinculados a familias, ay Dios mío, para que lo tengan, ¿sí? Familias para que estén con ellos. Y realmente es muy importante que estas familias también tengan claro cómo deben trabajar, cómo deben hacer las cosas. ¿Por qué? Porque en estas circunstancias tan terribles, a veces las reciben nada más que por un tema de, bueno, me la trajeron, es vecinito, ¿qué voy a hacer? Y realmente a veces la corriente que no funciona, que está la corriente social, ¿no? Muchas veces toma estos chicos y no les dan la posibilidad de incorporarse a una familia nueva que los quiere, que se haya preparado para ellos. O sea, ¿cuál es el tema fundamental? El tema fundamental es que tenemos que pensar en equipos serios, en equipos especializados y en una vinculación que sea para siempre, en una vinculación segura. Ese es uno de los graves problemas que tenemos. Falta de recursos, falta de equipo y muchas veces la comodidad, entre comillas, de, bueno, hay una vecina que lo puede tener y se lo lleva. Y hay chicos y chicas que han permanecido años en esas situaciones. Hubo un caso muy conocido de Córdoba en el cual un juez vinculó y dejó sin efecto el artículo del Código Civil que prohibía la vinculación cuando no estaba escrito en el registro, porque el chico había estado tantos años con este vecino que ya teníamos que dárselo. Entonces, qué importante es saber el tema de las evaluaciones y también, en este caso de investigar a la familia, preguntarnos qué hizo esa familia biológica, qué hizo ese pariente o qué hizo la comunidad hasta ese momento en el que el chico fue tan vulnerado y tan maltratado. ¿Sí? Entonces, si no hizo nada, ¿quién me garantiza que va a hacer algo ahora? Este niño o esta niña tienen derecho a una seguridad, a un amparo permanente y precisamente hay que ver cuánto debe esperar, si realmente hay límites. Porque vencidos estos plazos de los que hablábamos, el organismo administrativo, equipo técnico, como se llame en cada lugar, tiene que dictaminar y pedir que se declare la adoptabilidad. ¿Cuánto tiempo esperan después de este pedido? Yo he tenido casos que han esperado 2 o 3 años para recién resolver. Ahora la ley Mendocina es mucho más estricta en este sentido, pero se puede cumplir, la ley lo dice, pero ¿y estamos? ¿Cómo hacemos para controlar? La Suprema Corte de Justicia de Mendoza trató de hacer una base de datos y de tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de alertar a los jueces cuando fueran cumpliéndose los plazos previstos en la ley. Pero cuando no existe el recurso humano, cuando faltan jueces, cuando faltan causas, y más ahora, en este momento de COVID, ¿quién se hace cargo de que las cosas sean realmente como tienen que ser? Entonces, los responsables tienen que informar a las autoridades cuando está en situación de adoptabilidad. Y precisamente, si no resolvemos, nuevamente estos niños y niñas van a ser privados de sus derechos fundamentales.
Puntualmente, para que se respeten estas garantías, tenemos que verlos, conocerlos a los niños. Esto también está previsto en la ley Mendocina en cuanto a que hay una audiencia privada previa a la audiencia de declaración o de legalidad de las medidas de excepción, donde se tienen que trasladar los jueces al lugar donde se encuentren los niños privados de familia, cosa que muchas veces no puede ocurrir precisamente por esta falta de tiempo de recursos o de voluntades a veces. Y también es importante permitir que toda esta situación se trate interdisciplinariamente e interinstitucionalmente. Yo hacía audiencias donde estaba todo el equipo, todas las semanas, la gente que trabajaba para la justicia, en forma gratuita, como dije, más los equipos técnicos de los lugares donde estaban privados de libertad los chicos y de libertad, sí, y también de familia. Entonces, esto posibilitaba que fuera mucho más ágil y mucho más eficaz la resolución. Por eso creo que debemos acortar estos plazos y debemos ver a los niños y esta mirada hacia del corazón, o sea, ponernos en su lugar, ¿sí? Y realmente ver esta necesidad de familia, porque si no se la damos, es una nueva violencia que es institucional, que es física, que es psicológica, y la padecen, la siguen padeciendo, porque aquel que los conoce, que trata con ellos, que ve los lugares en los que se encuentran, se da cuenta que esto no puede persistir, no puede ser sine die, como ocurre en muchas oportunidades. Por eso es importante darse cuenta de que esto tiene que persistir, o sea, y aún ahora, con esta crisis, el Comité de los Derechos del Niño, ¿no es cierto?, expresa su preocupación porque por esta situación de todos los niños del mundo y en particular por los que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a estos efectos de la pandemia. Dice que muchos niños están gravemente afectados, tanto emocional como psicológicamente, y especialmente en los países que han declarado, como el nuestro y como casi toda Latinoamérica, ¿no es cierto?, estado de emergencia obligatorio, de emergencia y cierre obligatorio o cuarentena obligatoria. Llevamos ya en varios lugares más de 40 días de este encierro. ¿Y esto qué significa? Bueno, que precisamente tenemos que adoptar todas las medidas frente a estas amenazas a la salud física y mental de los niños y niñas. Cuando estos niños se los obliga, ¿sí?, a permanecer en estos hogares, que están a veces superpoblados, sabemos que los que hemos conocido, sabemos que muchos de ellos necesitan a lo mejor más camas, más ropa, más personal, sobre todo los que tienen niños más pequeños. También cuando los niños tienen problemas de discapacidad, ¿qué pasa con eso? Cuando ni siquiera podemos movernos de nuestra casa y los profesionales tampoco tienen toda la libertad para poderse trasladar, ¿sí? Porque, bueno, hay algunos que por su edad o por sus condiciones personales de salud no lo pueden hacer. Y no se contrata nueva gente para estos chicos. Se puede contratar mucho más, han dicho, traen médicos de Cuba, de todos lados, para aquellos que están enfermos. Y para aquellos que están dentro de todos sanos, privados de medio familiar y en un hogar, ¿qué se previó? ¿Qué se trajo? Las estrategias para mitigar estos efectos económicos también y sociales de la pandemia dice que deberían incluir las medidas para proteger a los niños. Por eso lo reitero, lo dice el comité y lo decimos nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué estrategias hemos peregrinado, nunca escuché, para los niños y niñas privados de medio familiar o en situación difícil? Entonces, este mismo documento y nosotros como la AMPIONAS tenemos que instar a proteger a estos niños y a los niños cuya vulnerabilidad se ve aumentada por las circunstancias excesivas, ¿no es cierto?, extremas de esta pandemia. Y todos estos niños, ¿no es cierto?, que están en instituciones, también merecen el respeto de sus derechos, que veamos cómo van a tener esparcimiento, cómo van a tener el cuidado de su salud, cómo van a tener el cuidado de su vida, porque los niños que están en hogares comunes, por decirlo de alguna manera, tienen a lo mejor su papá y su mamá que están en su casa para cuidarlo a él porque no salen a trabajar, o si alguno tiene que salir, tienen todas las posibilidades, tienen su internet, tienen su escolaridad. No creo que cada niño que está privado de familia tenga una computadora o una tablet en su casa para seguir con la escolaridad. Y es fundamental diseñar entonces un sistema integral, ¿sí?, que nos permita ver a través de la información y de los datos, porque no son muchos y a veces salen erróneos, de todos los niños y niñas que están privados de su medio familiar, pero también los que están sujetos a medidas de protección. Porque aquellos que están en su casa, que han sufrido violencia, abuso y que siguen permaneciendo en esos espacios, también tienen que ser cuidados y seguidos. Muchas veces no sucede por esta falta de recursos. ¿Qué responsabilidad tiene la justicia? Y bueno, actuar, como dice el fallo Furlan, la Corte Interamericana, que no depende exclusivamente de las partes esta iniciativa para llevar adelante los juicios, sobre todo los de adoptabilidad, los de guarda para adopción, los de adopción, y aquellos en los cuales los niños y niñas han sido vulnerados. Y ahora, en contexto de crisis, ¿qué pasa con las audiencias? No se pueden hacer, no están en los lugares donde se encuentran los niños, a lo mejor la posibilidad de que se comunique con su juez de manera como nosotros nos estamos comunicando ahora. ¿Qué pasa con las presentaciones, con las evaluaciones?
con las asistencias, ¿no es cierto?, a estos lugares de parte de aquellos que tienen que visitarlos, los profesionales, los trabajadores. ¿Qué pasa con las vinculaciones? ¿Qué pasa con las resoluciones? Todo se hace por escrito. Los chicos no se pueden presentar. La directriz 14 dice en este mismo caso Furlan que cuando existe un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, los niños, ¿sí?, cuando no exista este lugar, tienen que ser vinculados con uno que sí lo tenga, ¿sí? Y crear en estos niños y niñas un sentimiento que merecen, el sentimiento de permanencia, para evitar los problemas relacionados con el desplazamiento. ¿Cómo nos angustiamos cuando nos tenemos que cambiar de casa, cuando tenemos que ir a otro lugar, cuando no sabemos qué va a pasar nosotros adultos? Pensemos cómo están ellos. Entonces es importante que esta responsabilidad se cumpla, ¿sí? Esta responsabilidad de hacernos cargo y de vincularlo y de respetar sus derechos sea una realidad, porque a pesar de la existencia de códigos de niñas y de leyes especiales, es muy difícil que esto se haga una realidad. Así lo dice también la Corte Interamericana, porque dice que precisamente la permanencia en la familia de origen no es un derecho absoluto. Esto lo tienen que aprender muchos y muchas. Si existen motivos fundados, el niño o niña debe ser separado de esta familia, ya que el Estado debe preservar su interés superior. Yo creo que a esta altura del siglo XXI no debería existir ningún niño asesinado por parte de su padrastro, de su mamá, o por falta de cuidado. Y lamentablemente existen, y no pocos casos. Así como existe la violencia de género, también existe el maltrato infantil. Entonces, si bien es cierto lo que dice la Convención, que todos los niños tienen derecho a conocer a sus padres, a ser criados por ellos, a que se respeten las responsabilidades, derechos y deberes de estos padres y madres, también es cierto que merecen relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Merecen también que se ponga límite a estos derechos cuando estos padres y madres o familias no se hacen cargo de ellos como deben y los vulneran. Por ello, las autoridades competentes pueden determinar de conformidad con la ley, como dice la Convención, y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria para poder respetar este interés superior. Por eso me parece que si nos basamos solamente en la parte positiva, tienen que crecer, todos estamos de acuerdo que tenemos que salvar el vínculo biológico y familiar. Pero cuando esto no es posible y lo forzamos, suceden las grandes vulneraciones, muertes y abusos. Por eso me parece muy importante que esta ideología, ¿sí?, que por ejemplo ha dado nacimiento al artículo 11 de la 26061, que dice que solo en casos en que sea imposible esta revinculación biológica, y en forma excepcional tendrá derecho a vivir, ser criado y desarrollado en un grupo familiar alternativo y tener una familia adoptiva. Creo que esta ideología nos da estos artículos que realmente cercenan el derecho de esta niñita a crecer en forma libre, en forma de protección y lograr su desarrollo. Porque si nosotros nos empecinamos en que los chicos mejor que queden privados de familia en una institución o con una familia cuidadora, que después lo adopta porque lleva tantos años, ¿sí?, o bien vinculado a una vecina o a un miembro de la comunidad sin que nunca pida la adopción, como en el caso de Córdoba, que después se la dieron después de 11 años, ¿sí?, y orgullosos porque hemos dejado sin efecto o hemos declarado inconstitucional un artículo del Código Civil, publicamos, sí, qué buenos que somos, cuando en realidad nosotros provocamos que ese niño estuviera 11 años sin una familia y sin una seguridad jurídica. Por eso creo que es muy importante, como también dice la Convención, dar lugar a esto, que todo niño debe crecer bajo el amparo y la protección de una familia, y si no es la biológica podemos darle la posibilidad de una alternativa. Por eso afirmamos que el mero reconocimiento legal no sirve para garantizar todos los derechos que nosotros recitamos día a día de la Convención de los Derechos del Niño hace más de 35 años. Por eso creo que para garantizar esta protección es necesario asegurar la existencia y el funcionamiento de un andamiaje institucional y de un modelo operativo, ¿sí?, que asegure el cumplimiento de las normas y el pleno disfrute de la protección y la defensa de todos los derechos. De eso nos podemos hacer cargo como sociedad y como comunidad, pero también tenemos que saber que si no hay recursos materiales, siempre va a haber recursos humanos, como todos los que están escuchando este seminario. Desde todos los lugares de responsabilidad debemos actuar. ¿Para qué? Para hacer realidad los principios procesales de tutela efectiva, interdisciplina y cuestiones que tengan que ver, ¿no es cierto?, puntualmente con este interés superior que debe ser respetado. El punto de partida son los estándares internacionales que todos conocemos, que no vamos a repetir y que ya en las distintas conferencias seguramente hemos conversado. Pero estos estándares tienen que ser la base para las leyes. Los legisladores las tienen que conocer, tienen que diseñar presupuestos para la infancia basados en estas convenciones que dicen que el Estado tiene que poner la máxima cantidad de recursos para los niños y niñas. Y también la interpretación por parte de los jueces
de cuál es el interés superior, sin pensar solamente en si ese papá o esa mamá que lo abandonó o lo dejó de cuidar, tuvo realmente o vino o presentó una apelación sin fundamento o realmente lo único que quiere es seguir cobrando el plan social. Entonces es muy importante que se den cuenta que lo primero son los niños y las niñas. Por eso esta tutela judicial, como dije, tiene que ser efectiva, tiene que ser respetarse el principio de celeridad, de eficacia y tiene que ser una tutela totalmente diferenciada, pues protagonista y proactivo. Hay muchos así, muchos tienen vocación de servicio y motivación. Por eso es importante que esto se permita, que se les deje actuar de acuerdo también a esta, digamos, función de respeto y de garantía de los derechos. Tener presente también que esta autonomía progresiva de niños y adolescentes debe ser respetada, por eso hay que escucharlos, tenemos que dar una defensa, y para esto creo que es muy importante tener en cuenta qué dicen las leyes, hablando de los legisladores. Cuando se hizo la reforma de la ley Mendocina, lo que yo proponía era que, aparte de este artículo que está bien, porque se protege el derecho a tener patrocinio letrado a los progenitores o adultos responsables del niño, niña víctima, al momento de toma de la medida de protección excepcional, y en caso de no contar con los medios necesarios se los provee el Estado, y si no van con abogado, se llega a la audiencia en la que se les va a informar sobre la situación del niño, niña o adolescente, tienen que nombrarles un defensor oficial, pero ninguna de estas legislaciones puede conseguir que se garantice, aunque como dice el artículo 27 de la 26061 en Argentina y en varias legislaciones internacionales y nacionales, que se debe garantizar al niño y a la niña el abogado cuando esté precisamente interviniendo en algún proceso. Bueno, esto no se pudo conseguir y era lo fundamental. Creo que el niño y la niña que ha sido vulnerado, victimizado, abusado y separado de su familia merece a alguien que lo defienda. No solamente el abogado de los padres, que por su conducta, motivada o no, tuvieron que perder esta vinculación parental. Es fundamental entonces, para evitar dilaciones, que se pueda notificar a los progenitores, a las personas que no tienen al niño, sobre su derecho de defensa y que se lo cite a primera audiencia, aún antes de las audiencias de legalidad, con el defensor oficial, para que puedan hacer un poder apud acta y éste pueda defenderlo y pueda actuar en el proceso de manera adecuada y eficaz. Porque si no lo tienen, quedan las causas paralizadas precisamente por no encontrar a estos progenitores o porque no vienen las audiencias. Y entonces se sigue castigando al niño que ya fue castigado en primera instancia por esta familia y por el sistema. Entonces, las primeras conclusiones las que queremos abordar es que tenemos que dejar de lado el tema de las ideologías, cambiar las prácticas en base a la realidad y a las necesidades y derechos de los niños y adolescentes. Precisamente dejar de mitificar a una familia biológica que no lo pudo contener y que muchas veces lo maltrató y abusó. Y realmente centrarnos en los niños y niñas que tienen derechos, que son preeminentes a los de los adultos. Aunque les parezca mentira, esto es muy difícil de respetar. Generalmente es el derecho de los adultos y el derecho de los niños queda relegado. ¿Cuántos niños crecen en lugares institucionalizados porque en realidad no se les protege, no se les da la oportunidad de ser escuchados? O a veces dicen, quiero una familia. Muchos jueces me cuentan que se cuelgan de su camisa y le dicen, ¿cuándo voy a tener una familia? ¿Cuándo alguien me va a querer? Y ellos dicen, no podemos terminar el proceso, no podemos terminar el expediente porque la mamá no aparece, porque puso una apelación y nunca vino. O sea, pensemos mejor y más en ellos. Por eso es muy importante regular esta reducción de plazos, que es lo que nos castiga muchas veces y que hace que los niños permanezcan aún mucho más en lo que dicen estos plazos. Por esto creo que es importante tener en cuenta que, por ejemplo, la ley Mendocina prevé que se pueden reducir los plazos, ¿sí?, cuando agravan la situación de niño o niña, y esto da lugar a resolver vinculaciones anticipadas. Son graves las demoras. Son graves las demoras en las audiencias, como dije recién, más ahora con esta pandemia, en declarar adoptabilidades, en resolver sobre vinculaciones adoptivas, en resolver sobre guardas para adopción, en resolver las adopciones. Son graves las demoras. Entonces tenemos que darle prioridad a estos expedientes. Son los primeros que tenemos que resolver. Los plazos que se han dado en las distintas legislaciones creo que son excesivos. Tenemos que ver caso por caso y ver cómo podemos hacer para que la inmediatez exista en estas causas. Porque estos niños que ustedes ven ahí, que son reales, siguen esperando. Niños que desde bebé están en un centro o en una institución, que no tienen la comodidad ni el amor y el estímulo que se merecen. Y precisamente pienso que esto, una alternativa, aunque muchos digan que no, y se puso como último recurso en muchas legislaciones, es la adopción. Cuando realmente trabajamos con esa familia que no lo puede tener, cuando contenemos a esa familia y nos damos cuenta que realmente no va a revertir una situación, cuando estos niños los vemos en sus lugares de privación de familia sufriendo, y cuando hablamos con aquellos que los quieren asumir y los preparamos para esta función tan hermosa como es la de
dar contención, de tener esta responsabilidad parental. Por eso me parece muy importante que tenemos que cuidarlos para que puedan tener su proyecto de vida y completarse como personas. Estas son cunas de una casa, que se llama cuna precisamente, por esto, ¿no? Porque tiene niños, bebés, están todos allí, a veces de a dos. Y ellos, yo creo que es muy importante que esas cunas, que en este momento están vacías, realmente se llenen del amor de una familia que los pueda contener y que puedan llegar a tener su propio lugar. Por eso, pienso que la práctica de adopción debe contener todo esto que estamos hablando, ¿sí? Fundamentalmente el artículo 5 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Adopción lo dice, el tema de que el interés superior, en particular la necesidad de recibir afecto y el derecho a la seguridad y al cuidado, deben ser la consideración primordial. Y conforme al artículo 20, claramente también dice que todos los niños que están temporalmente o permanentemente privados de su medio familiar merecen que se respete este derecho de protección y asistencia del Estado. La opinión consultiva 17, que enfatiza en la protección de la familia y del niño y de que deben crecer, ¿no es cierto?, en este ámbito de amor y comprensión y de paz. Muchas veces no se da, pero aquellos que nosotros pensamos o elegimos para ellos tienen que brindar esta garantía. Entonces las legislaciones deben modificarse respecto a estos derechos y considerar realmente al niño como sujeto, no un objeto de plazo legal o de plazo procesal. Por eso debemos lograr el cambio, como digo, en las legislaciones, y que no se mire el cuidado parental alternativo al biológico como un malo último recurso, porque creo que el primer recurso, la primera solución debe pasar por no institucionalizar, no llevar de una vecina a una docente y después a la institución. Una niñita tenía copresis, enuresis, y bueno, había sido abusada, había sido llevada de su hogar, de su maestra, después a una familia cuidadora, después a la institución. ¿Cómo no va a tener copresis o enuresis? Me comentaba la jefa del Registro Único de Adopción que ahora era mucho más difícil que hace 20 años atrás, cuando iniciamos nosotros con este trabajo, porque ahora eran chicos más grandes, con más problemas. Claro, si se la pasan institucionalizados, ¿cómo no van a ser más grandes y con más problemas? Es cierto, ¿no?, que existen algunas dificultades cuando son grupos de hermanos, pero hay muchos chicos que crecen, lamentablemente, en instituciones. Entonces creo que se debe incluir en todas las jurisdicciones capacitación y motivación a los operadores, equipos interdisciplinarios sí o sí, trabajo interinstitucional, coordinación con los efectores de salud que reciben a las mujeres o a los niños que están maltratados, ¿no es cierto? Y hacerles entender que es prioritario una intervención interdisciplinaria e interinstitucional, el monitoreo de los casos de niños y niños que están sin familia, el monitoreo de aquellos legajos y expedientes de niños con medidas de protección que están viviendo con familias alternativas, pero que se olvidan del seguimiento y de qué está pasando con ellos. También evaluar, preparar y hacer seguimiento a los profesionales especializados en adopción, que tengamos equipos de adopción. Sabemos que hay registros únicos en casi todo el país, pero muchos carecen de estos equipos técnicos, ni un psicólogo a veces tienen. Entonces es muy importante que se potencie la importancia de las otras ciencias. Por eso la Ampionas reúne a todos y a todas las profesiones, todas las personas, todas las jerarquías, porque cada uno puede poner para que este niño y esta niña tengan una vida mejor. Por eso me parece importante la protección de las genitoras, de las progenitoras de la familia, una evaluación eficaz, un seguimiento como el de los pretensos adoptantes también, o también, ¿no es cierto?, a aquellos que se ofrecen para el cuidado alternativo antes de que se den adopción. El niño o niña también merece este seguimiento y su tiempo es muy distinto a los nuestros mientras están privados de familia. Por eso también en esta preparación de aquellos que pretenden adoptar, me parece importante que los adoptantes deben prepararse para hacer realidad este compromiso. Y esto también es una obligación. No es solamente una evaluación fría después de 3 o 4 o 5 años de que se han inscrito para adoptar, y si tienen que hacer tratamiento, quién lo hace y cómo lo hace, y después vuelven, y qué pasa. Debemos comprometernos y acompañarnos. Esto ya, para ir terminando, un caso puntual de un adolescente que 5 años maltratado por su familia, 5 años o sea, intervenido por el centro de salud, luego intervino la justicia cuando tenía 5, hasta los 12 lo tenemos privado de familia en una institución, idas y vueltas, algún familiar viene y lo visita, se lo lleva un fin de semana, se arrepiente y lo deja, y el niño se sigue sufriendo, abusado, después él mismo es acusado de abuso aún siendo un niño, precisamente por lo que aprende en estos lugares, y quién se ocupó. Luego se lo vincula para adopción por el equipo interdisciplinario, ¿no? O sea, un nuevo equipo que funciona y que realmente vinculó, ¿sí?, a una pareja, pero no hizo seguimiento, no continuó con este acompañamiento. Y a los 2 años, ¿sí?, de tenerlo vinculado, pero con una guarda judicial provisoria o especial,
que no tenía nada que ver con guarda para adopción, que es lo que tenía que haber resuelto el juez. Acá fallaron todas las instituciones. Estuvo 2 años, ¿sí?, con esta familia. Cuando tiene el primer delito, que llegó a mi tribunal, y por eso tomó conocimiento de la situación, donde había acuchillado a un compañero, pero bueno, fue una pelea en el colegio, se habían burlado de él, esto pasa. No quiero justificar, pero es una situación que no es. Lo vienen a devolver, pero ¿y ustedes quiénes son? Primero dijeron que eran los padres, después que eran los cuidadores, después que eran la familia alternativa o grupo comunitario que lo cuidaba, y en realidad era una familia que había sido elegida, que no había tenido seguimiento en ayuda, lo tuvo 2 años, cuando el chico cumplió 14, 15, 16, que fue cuando llegó al tribunal, después de 3 años más de tenerlo, lo viene a devolver. Y no había ningún reclamo de nada porque nunca se le dio ni una guarda, y ya en ese momento hasta tendría que haber sido adoptado de última para tener alguna garantía de seguridad. Por eso digo que se tiene que trabajar de manera más consciente, pensando en estos niños y estas niñas. Se destruyen vidas y no nos damos cuenta. Entonces, debemos lograr lo que hace más de 20 años hicimos realidad, ¿sí? Evaluación especializada a todas las partes del proceso, trabajo con instituciones, revertir el tráfico de niños, cuidarlos, estar cerca de ellos, generar estos equipos con toda la intervención de todas las ciencias, de todas las jerarquías, porque todos tienen algo que aportar. Y todos estos aspectos psicológico, médico, social deben entrelazarse armónicamente. Defender los derechos de los niños significa también terminar con su sufrimiento, terminar con el tráfico, disminuir la victimización de la mujer en situación, ¿no es cierto?, de un embarazo no querido o de una maternidad que no puede asumir. Muy importante favorecer el proceso, ¿no es cierto?, unificando las prácticas, como digo, administrativamente, juntos y resolviendo, no en compartimentos estancos, ni demasiados grupos interdisciplinarios cuando uno piensa distinto que el otro y el niño sigue esperando. Por eso me parece que es bueno trabajar teniendo como único eje el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, produciendo este trabajo interdisciplinario que implica un ajuste mutuo de los lenguajes por vía de la reflexión compartida y la discusión, ¿sí?, porque si no, no hay integración. Y un equipo interdisciplinario no es más que una suma caótica de posiciones distintas, por eso hablo tanto de capacitarnos para esto. Y puntualmente tratar de hacer encuentros con aquellas personas que quieren adoptar, encuentros de aquellos que están, ¿no es cierto?, de todas las instituciones en sí que trabajan en estos temas, con la comunidad también, que es protagonista. Y muy importante también poder tener esta orientación por parte de especialistas para poder solventar y solucionar las dudas de aquellos que pretenden adoptar y para ayudarlos, como digo, en este seguimiento. Para evitar el tráfico de niños, para evitar especialmente que los recién nacidos queden en instituciones sin edad esperando, ¿no es cierto?, la reversión de su situación y la búsqueda de una familia que nunca va a aparecer. También este seguimiento en las guardias, ¿sí?, de los hospitales, porque muchas veces ahí es donde se produce el tráfico, donde se produce la entrega, a veces no querida, y por eso me parece tan importante que se trabaje de una manera diferente. Como sabemos, en la República Argentina tenemos muchos equipos interdisciplinarios, muchos equipos técnicos, pero faltan aún más, faltan muchos más, porque la mayoría de los registros únicos deberían tener su propio equipo. O sea, todas las instancias administrativas, los servicios o los equipos técnicos interdisciplinarios tienen que también tener una especialización en adopción, cosa que aún no se ha conseguido tampoco lograr, para que juntos podamos realmente tener este trabajo que tiene que ver con esta interconexión, instituciones, retratos adoptantes, registros, justicia, profesionales de equipos, todos, la comunidad, todos, las instituciones, todas las ciencias tenemos algo que aportar. Y creo que la mayor violencia es crecer solo, sin una familia que lo ame, ¿sí? Los que conocemos esta realidad, lo vemos. Y la verdad es que estos sufrimientos nos tienen que conmover. Por eso estamos en este fuero, por eso estamos en el tema de familia y ocupándonos y preocupándonos de los chicos y de las chicas y de los niños que no pueden tener lo que nosotros tuvimos. Por eso no tenemos que olvidar que el Estado y aquellos que están dentro del Estado son responsables, y que si lo privamos indebidamente de vivir en una familia de origen, ¿sí?, como también si lo privamos indebidamente de vivir con una familia nueva, por dilatar exageradamente su inclusión familiar en pos de un cuidado que nunca se dio, vamos a atentar y le vamos a negar su primer derecho, a crecer bajo el amparo y la protección de una familia que le dé paz, amor y comprensión, como dice la Convención. Entonces, no más violencia, no más niños y niñas y adolescentes, sino un cuidado parental. Así que del discurso vamos a ir a las prácticas. Les agradezco mucho la atención y fundamentalmente espero que esto sirva para que cambien algunas prácticas y que todos estos niños que vemos en la pantalla tengan una vida diferente.